tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenido a Perspectivas, una emisión más. Ya estamos como todos los martes en punto de las 9 y además totalmente en vivo. Enrique, ¿cómo te va? Muy ¿Cómo buenas estás, noches. Belén? Con la definición que ocurrió el fin de semana en el Partido Acción Nacional, prácticamente todas las candidaturas de relevancia importantes que no van en coalición se definieron este fin de semana con la votación de la militancia. Y ojo, la semana pasada estuvo aquí César Madrigal y dijo que iba a ganar el proceso electoral y le ganaron por trecho. Así es, incluso se habló de una alianza, él deslizó esa posibilidad, una alianza de último momento con Tomás Coronado. Finalmente no se concreta esta unión y pues cada uno va por su lado y se quedan en el camino. La candidatura es para el doctor Alfonso Petersen. Que ahí está, digamos, como el foco amarillo del proceso interno del PAN, ¿no? La judicialización, ya habíamos hablado de 2012 que sucedió algo similar. En este caso, al parecer, Tomás Coronado va a utilizar alguna estrategia jurídica para tratar de impugnar el proceso que vivió el Partido de Acción Nacional el domingo. Vamos a ver hasta dónde prospera, pero por lo menos estamos viendo algo de ruido en el entorno del PAN después de una elección donde parecía que había un acuerdo entre los tres candidatos para salir unidos después de los resultados, ¿no? Sí, es lo que habían adelantado, incluso por separado. Decían que iba a ser una elección bastante tranquila, cordial, en la que iba a haber competencia, evidentemente, pero que al final se estarían aceptando los resultados. Y como bien lo mencionas, el primero que ha hablado de una posible impugnación de este resultado es Tomás Coronado. 63% de los votos en la contienda interna le dan a Alfonso Petersen la candidatura del PAN a la presidencia municipal de Guadalajara. Pues una mayoría incontestable, ¿no? 63% de la militancia, poco más de 2,000 electores, de 2,000 militantes afiliados al PAN, votaron en torno a unos 3,000 votantes en el proceso que vivió el PAN. Es una cifra alta, hay que decir, porque sí, cuando debatíamos la cifra en Guadalajara hablábamos de 2,500, 2,600 votos. Al final salieron más a votar y queda claro, digamos, que el votante panista apuesta, por lo menos a corto plazo, con un proyecto que es el que parece que en las encuestas es el que mejor figura, que es el proyecto de Alfonso Petersen. Se fue por el candidato rentable y César Madrigal habló mucho de la estructura que ha construido en Guadalajara en los últimos dos procesos, pero se quedó muy lejos de competirle a Alfonso Petersen. Y además una participación que ya se preveía no rebasaría el 50% Sí. de los que pueden votar, sobre todo porque estamos hablando de una elección intermedia. Bueno, en este caso sí rebasó. En el caso del PAN Guadalajara, casi 6,000, 4,000, ¿no? Ah, bueno, ahí sí habría que confirmar los datos. Las cifras. Nos había dicho Madrigal que era como entre 5,000, 6,000 y que estaban esperando. Al final fueron un poco más de 3,000, ¿no? Los votantes. Votos. Sí, por ahí iría la cifra, ¿no? Y decíamos, también no había mucha expectativa tomando en cuenta que se trata de una elección intermedia. Antes de revisar cómo quedan los grupos, que en los grupos internos al interior del PAN siempre es interesante revisar las fuerzas, ¿no? Sí. En Guadalajara, lo decíamos ya, Alfonso Petersen se queda con la candidatura al municipio de Guadalajara y Guillermo Martínez Mora es el candidato del PAN a la presidencia municipal de Zapopan con el 60% de los votos. También ya una elección bastante cantada, ¿no? Bastante cantada. Será la segunda vez que Guillermo Martínez Mora contenderá por el municipio de Zapopan. La vez pasada no se quedó tan lejos de Héctor Bielma, se quedó a unos 7,000-8,000 votos, digamos, en PRI contra PAN. El Verde le dio un poquito más de ventaja en ese momento a Héctor Bielma. Sin embargo, pues va a ser una elección, tanto la de Guadalajara como la de Zapopan, donde el PAN ya no es, digamos, la única oposición en términos de búsqueda de votos, sino que está Movimiento Ciudadano, y por eso el PAN pues se tendrá que rehacer en términos discursivos para poder competir en nuestro nuevo contexto y escenario. Otro que vuelve después también de un proceso judicial y de un proceso penal es Jorge Vizcarra, ¿no? Que será el candidato del PAN en Tonalá, y con eso prácticamente el PAN tiene el mapa. Faltaría saber los municipios donde hay coalición PAN-PRD, que son en la zona metropolitana Tlajomulco y Tlaquepaque. En Tlaquepaque suena Hernán Cortés, aunque él no ha dicho que acepta la candidatura. En Tlajomulco todo parece indicar que será Gerardo Quirino Velázquez, porque ya prácticamente está haciendo incluso casi campaña abierta, ¿no? Siendo como el candidato de la posible coalición PAN-PRD en Tlajomulco. Y además un candidato muy rentable, ¿no? Sí. También muy conocido en el municipio de Tlajomulco, una familia... Su padre, sobre todo, ¿no? Una familia con mucho arraigo en el municipio, y van en esta alianza con el Partido de la Revolución
democrática. Así que se va a poner interesante Tlajomulco, ¿eh? Se están perfilando candidatos pues por lo menos con mucho arraigo, con mucha presencia. Movimiento Ciudadano me parece que no la tiene del todo sencilla, aun cuando en las últimas elecciones pues ha sido gobierno, ¿no? Yo creo que lo que le da a Movimiento Ciudadano es que prácticamente en todas las encuestas tiene una marca muy consolidada en Tlajomulco, ¿no? Una marca que por supuesto no tiene ni en Guadalajara ni en Zapopan. En el caso de Tlajomulco ya tiene una marca consolidada y eso le puede ayudar a aglutinar cierto voto duro y competir de lleno en la elección de Tlajomulco, aunque estoy de acuerdo contigo. En este caso, al que le conviene la elección de tercios, en Tlajomulco, es MC. O sea, es decir, que el PRI no se caiga tanto con su candidato Luis Gómez, ¿no? Así es, Enrique. Y los grupos al interior del Partido Acción Nacional, el llamado grupo del Comité Estatal, en alianza con Cortés, y obtienen, según los análisis y los cruces que se han hecho, pues los distritos que usted está viendo en nuestra pantalla. Sí, pues prácticamente todos. El comité en alianza con los Cortés y también hay que decir con otras alianzas, como fue el caso de Ramírez Acuña, pues prácticamente se llevaron todos, ¿no? Ahí están los distritos locales. El único que contendió de forma separada fue el senador José María Martínez, que se lleva algunos distritos importantes, sobre todo el 6, el 8, el 12, el 13 y el 14 locales, ¿no? que son distritos importantes en zona metropolitana. En caso de Guadalajara, el 8 y el 12, el 13 y el 14 también, que son del municipio de Guadalajara, y el 6 de Zapopan. Pero ahí está la división y lo que demuestra es que hay un grupo dentro del comité político del PAN que sigue siendo pues el grupo dominante, ¿no? Que se lleva en torno a 9 de cada 10 posiciones para el siguiente proceso electoral. Ahí está en la gráfica. En la gráfica lo podemos ver de manera más clara, aunque también habría que revisar quizá la importancia de los distritos, ¿no, sí, Enrique? De los que obtiene para sí el senador José María Martínez, pues son pocos, pero no sé cuál sería de entre ellos de los más importantes. Quizá el 14 pudiera ser. Mira, el 12 es un distrito emblemático para el PAN porque el PAN no lo pierde desde 1991. Es el distrito que ganó Gildardo Guerrero en el proceso anterior, en 2012. Entonces, es un distrito que suele ser o que suele apoyar mucho al PAN. Ya en el último proceso, Movimiento Ciudadano logró captar algo de voto en este distrito 12. El 8 es un distrito que también históricamente ha apoyado al PAN, aunque lo ganó el PRI en la elección de 2009, por ejemplo. Entonces, bueno, el 6 es un distrito mucho más priista, pero creo que en general el senador José María Martínez, a pesar de tener poca estructura en términos de competencia contra el comité, pues sí se quedó con varias posiciones importantes al final en la repartición. Bueno, pues en términos generales sale bien librado el Partido Acción Nacional, con algunas inconformidades, hay que decirlo, Tomás Coronado entre ellas, y todavía no está todo definido. Como bien lo mencionabas al inicio, habrá que esperar la definición de las candidaturas en aquellos municipios en los que van con alianza o en alianza con el PRD, ¿no? Hasta marzo se puede definir esas candidaturas, y en otros partidos políticos, por ejemplo, en el PRD, se pospuso la elección hasta el 22 de febrero. Es decir, en prácticamente 15 días se elegirán a los candidatos, porque no había certeza de algunos candidatos en municipios, pero bueno, en general esa elección ya está pues, bastante encaminada, ¿no? Así es. Bueno, pues este tema de coyuntura ocurrió el domingo, la elección, estuvimos muy pendientes, pero el domingo también el informe del gobernador Jorge Aristóteles Sandoval, que bueno, más que informe, es un mensaje. El informe como tal lo habían entregado ya por escrito una semana antes al Congreso. Se habla pues ya más bien de un mensaje y con el adicional de la glosa ciudadana inaugurada pues en este sexenio con Jorge Aristóteles. Sí, en el caso del segundo informe yo creo que no vimos cambios en términos del mensaje y del discurso. Yo creo que en general fue un discurso pues bastante de autoelogios, de poca crítica, digamos, del Jalisco, no necesariamente que está en las cifras, sino en la percepción de la ciudadanía, y creo que tampoco se puso énfasis en muchos de los temas fundamentales en términos digamos, de resultados, ¿no? Como por ejemplo en materia económica o de inseguridad. En el caso de la glosa ciudadana creo que fue un ejercicio interesante, hubo preguntas más interesantes que otras, por ejemplo, rescato ahorita que la veíamos en la pantalla, Edna Jaime de México Evalúa, que hizo una pregunta muy interesante sobre prisión y sobre cárceles. Sin embargo, pues sigue siendo un formato muy limitado para rendir cuentas. Creo que es un avance, pero bueno, pues sigue siendo un formato donde muy pocos pueden entrar y no necesariamente está la representación cabal, ¿no? de los jaliscienses en un evento como este, ¿no? Y que además también habría que encontrar, Enrique, y tú tuviste la oportunidad de estar presente, una dinámica que sea mucho más
ágil, menos prolongada y mucho más efectiva, ¿no? Me parece que al final un poco el cansancio termina también por... El cansancio, y yo creo que tendría que haber, por ejemplo, más transparencia en quiénes son los que preguntan, más transparencia en quiénes son los elegidos para estar en la glosa ciudadana. Creo que tendría que ser, por ejemplo, también rotativa, porque sí de pronto parece como que el gobernador rinde ante una pequeña élite, pero que en realidad no está rindiendo cuentas al resto de la ciudadanía. Creo que es un ejercicio que abona en materia de rendición de cuentas, aunque sigo viendo que digamos que hay algunos tabúes para modificar y abrir un poquito ese esquema de rendición de cuentas. Sí, por ejemplo, ahora que lo mencionabas, me llamó mucho la atención que estuvieron promocionando, ahora sí que con bombo y platillo, la presencia de personajes nacionales e internacionales. Pensábamos, pues no sé, sí se generó mucha expectativa en torno a quiénes serían y fue positivo en parte que algunos de ellos eran jaliscienses viviendo en el Distrito Federal, por ejemplo, ¿no? Creo que eso te da una perspectiva muy interesante, aunque ese es otro debate, ¿no? Hasta dónde creo que en Jalisco tenemos el capital académico, intelectual suficiente como para poder generar una buena crítica a la administración gubernamental, ¿no? Esta idea de siempre traer gente de fuera que nos diga más o menos cómo se hacen las cosas, quitando el INE y ese tipo de cosas, creo que no son las mejores salidas. Bueno, pues ya tendremos oportunidad de hablar más del tema. Le adelantamos a usted que hoy tenemos como invitados a dos analistas que nos van a ayudar a interpretar precisamente lo que ocurrió durante el informe y otros temas que tenemos también preparada para nuestra audiencia. Diego Petersen, periodista, y el maestro Andrés Valdés, que también ya nos acompañan aquí en el estudio. Más adelante, regresando del corte, estaremos dialogando con ellos sobre este y otros temas. Quizá, Enrique, lo que valga la pena también evaluar es, en el caso de la primera glosa ciudadana, ¿qué efectos reales tuvo? ¿Qué se consiguió después de este encuentro del gobernador con los ciudadanos, ¿no? Al inicio de la segunda glosa, hay que decir, se hizo un recuento de cuáles fueron los acuerdos y las principales conclusiones del primer ejercicio. Sin embargo, pues en general todo se quedó en proyectos, ¿no? En comentarios, en preguntas. En esa ocasión no hubo demasiado avance en términos de inclusión en la agenda. Sin embargo, de alguna forma hubo un compromiso en esta segunda glosa para que fueran retomados estos puntos, ¿no? Para la tercera. Bueno, pues vamos a ver si realmente estas pues propuestas que se hacen realmente son escuchadas y se toman también como parte de las políticas del gobierno, ¿no? Ahora, lo interesante sería ver en términos nada más muy enfáticos, muy concretos, algunos puntos positivos y negativos, ¿no? Yo creo que en términos de seguridad prácticamente todos los indicadores vimos una reducción. Hay que ver por qué son esas cifras, explicarlos. Aquí están, por ejemplo, en pantalla, reducción de secuestros, meta fue 70, hubo 22, reducción de homicidios dolosos, prácticamente una reducción de 15%, que no es una reducción menor, aún así sigue habiendo un homicidio cada 9 horas en Jalisco, que es un dato bastante alto. Empleos 66,000 registrados ante el IMSS, que creo que es una cifra interesante. Sin embargo, la tasa de desempleo en Jalisco sigue estando por encima de la media nacional, ¿no? Claro, y entre los aspectos negativos, por ejemplo, una inversión extranjera directa, $200 millones menos que la meta. La tasa de desempleo, que ronda entre el 4.95 y el 5.19%. Ahí más bien la tasa de desempleo, esta es la de 4.95, es cómo terminó 2013, y 5.19, cómo terminó 2014. Es decir, si fuimos el tercer estado que más creó empleos, eso también quiere decir que hay mucha gente que se integró a la fuerza laboral y que no necesariamente Jalisco tuvo la posibilidad de generar trabajos, ¿no? Porque fuimos el tercer estado con más creación, pero también uno de los estados que más aumentó su tasa de desempleo en el último año. Y Enrique, al final de cuentas, un elemento de valor sustancial. ¿Qué tipo de empleo estamos generando? Sí, empleo precario. Y lo estamos viendo en estas estadísticas, ¿no? El salario por debajo de la media nacional, es decir, sí se está generando empleo, pero no respondiendo a las expectativas que hay en cuanto a la remuneración, una adecuada remuneración para los trabajadores. Sí, en términos de salario seguimos prácticamente 10% por debajo del promedio nacional, que es una cifra bastante gruesa. Así es. Bueno, tiempo ya de hacer nuestra primera pausa. No se vaya porque todavía tenemos mucho más en este espacio de perspectivas. La invitación es para que participe con nosotros a través de las redes sociales, en Twitter, @Canal 44 TV, y nuestras cuentas oficiales, Belén Zapata M y @EF_Toussaint, con dobles. Muy bien. Bueno, pues ahí tiene las formas de comunicarse con nosotros. Vamos a la pausa, regresamos con mucho más.
Estamos de regreso en Perspectivas y ya tenemos aquí en el estudio a dos analistas políticos que nos ayudarán pues a ir desgranando un poquito lo que nos dejó el segundo informe, cómo van las precampañas y los distintos temas de la actualidad política. Inicio por mi derecha con Diego Petersen. Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Periodista. Buenas noches, Enrique Braina. Buenas noches. Y Andrés Valdés, ¿cómo estás, Andrés? Muy bien, un placer. Pues ¿por qué no iniciamos por el segundo informe? ¿Qué les dejó el segundo informe? ¿Vieron algo de autocrítica? ¿Creen que el gobernador hizo una buena radiografía de lo que es Jalisco o de lo que dejó Jalisco en 2014? Diego, empezamos. Mira, yo diría que aunque el gobernador dijo claramente que iba a hacer un esfuerzo por hacer una autocrítica y nos comentó que había regresado al primer documento porque le parecía demasiado elogioso, aún así quedó, Dios, quién sabe cómo era el primero, ¿no? Debe haber sido muy triunfalista. Ahora, yo creo que también de repente quisiéramos que los informes fueran más autocríticos, pues no van a ser jamás. O sea, el informe finalmente no es otra cosa que un elemento que le permite al gobernante, más que rendir cuentas, es dar una perspectiva de cómo vamos desde su punto de vista para acercarse a los ciudadanos. No hay que olvidar que también el informe se volvió el único espacio en que los gobernantes tienen para hacer publicidad de imagen propia. Entonces, es eso. O sea, tú tienes 5 días o 6 días de campaña, un informe que es una gran campaña y otros 5 o 6 días de campaña. Entonces, el informe quedó enmarcado en el momento de la campaña y no en el momento de la rendición de cuentas, ¿no? Entonces, pensar que va a ser otra cosa, pensar que va a ser otra cosa es difícil, ¿no? Andrés. Bueno, para poder evaluar un informe creo que hay que tomar en cuenta al menos 4 factores. En primer lugar, cuáles fueron los compromisos de campaña. En segundo lugar, qué se establece en el Plan Estatal de Desarrollo. En tercero, se puede hacer un análisis comparativo entre lo que hicieron otros gobiernos o los mismos gobiernos en otro periodo, ya en Jalisco o en otros estados. Y finalmente también una apreciación de la calificación que la ciudadanía le da al gobernador. Si analizamos los 4 factores, yo creo que en términos generales pasa un poco el gobernador, pero con críticas muy fuertes en materia de movilidad urbana, en problemas de seguridad y sobre todo creación de empleos para los jóvenes. Y en ese sentido, preguntarles, una es el informe del que ya hablábamos, pero luego este ejercicio de la glosa ciudadana, que ya lo comentábamos al inicio, el intento de acercarse con algunos ciudadanos que puedan dialogar directamente con el gobernador. ¿Qué tanto sentido tiene un ejercicio así y qué bondades o, por el contrario, pues dificultades le ven a un ejercicio así, ¿no? Es un ejercicio novedoso. En ese sentido, yo diría que por un lado es muy positivo y por otro lado es muy pronto para evaluarlo, ¿no? O sea, el segundo fue mejor que el primero. Eso ya es, digamos, una virtud. Pero efectivamente está muy lejos de ser un esquema de rendición de cuentas, ¿no? Otra vez es un esquema de acercamiento, de diálogo con algunos actores específicos, ¿no? Que si vienen de fuera o no, de repente, digamos, se juega más con los nombres que con el contenido, ¿no? Es más importante quién pregunta que lo que pregunta, sí, claro, ¿no? Y eso me parece que está todavía en el show mediático, ¿no? Hay que bajarlo más a realmente, hay que ver si efectivamente el año que entra rinden cuentas sobre lo que les preguntaron este año, ¿no? Creo que la respuesta de este año sobre lo que les plantearon el año pasado es demasiado pobre. Es decir, para mí, digamos, lo que más quedó a deber esta glosa fue la respuesta que dieron a lo anterior, los planteamientos del año anterior, ¿no? Pero yo diría, por lo menos necesitamos 3 o 4 para ver si la tendencia va a ser a ir mejorando un ejercicio de rendición de cuentas o a ir mejorando un ejercicio digamos, de placear al gobernador con ciertos nombres, ¿no? Claro. Bueno, sí, históricamente los informes y las glosas han sido también un ejercicio de propaganda, buscando indudablemente la legitimidad del gobernante y sobre todo construir los consensos sociales necesarios para generar gobernabilidad y afianzar la legitimidad social. En este caso es un ejercicio inédito, hay que evaluarlo así, hay que considerarlo así, es el único que se realiza en el país. Sin embargo, bueno, coincido con lo que señala Diego en el sentido de que no hay claridad de cómo se escoge al que pregunta, porque bueno, yo tuve la oportunidad de estar en la glosa pasada y bueno, se seleccionan algunos, no digo que solamente son los amigos del gobernador o de los secretarios,
Sin embargo, creo que si hubiera voces más críticas, con preguntas más relevantes, pudiera ser más interesante este tipo de ejercicios. Yo quisiera preguntarles en ese sentido, ¿hasta dónde un ejercicio como la glosa ciudadana realmente contribuye a esto que está tan de moda, ¿no? La gobernanza. ¿Qué tanto suma realmente a escuchar al ciudadano para entonces poner en práctica algunas políticas públicas que puedan pues ayudar a la ciudad o al Estado en este caso? Lo decía porque lo pensaba en ese sentido y alguna vez lo platicamos, Diego, el ejercicio que ha sido la contribución de los ciudadanos a los temas de movilidad. Es decir, no ha habido necesidad de hacer un ejercicio como una glosa ciudadana para que realmente una política pública empujada por ciudadanos tenga un efecto directo en la población, ¿no? Sí, a ver, lo que pasa es que la glosa no deja de ser un tema de élites para las élites, ¿eh? O sea, y yo creo que así está concebido, como un tema de élites. Nadie que no asista se va a echar eso por radio o por televisión, ¿no? No es una cosa de otro, ¿no? Si estar adentro es mortal, ¿no? Echártelo desde fuera, digo, ni como penitencia, ¿no? Ni como penitencia. Pero, entonces, bueno, Trabajo de escuela. Tal cual, es un acercamiento con las élites en los temas sensibles, ¿no? El formato deja mucho que desear todavía, hay que perfeccionarlo, yo insisto, hay que darle chance, ¿no? Yo no lo mataría ya simplemente porque los dos primeros no nos gustaron, o no fueron lo que queríamos, pero no creo que sea un elemento de gobernanza, yo creo que es un elemento de afianzamiento del gobernador con algunos sectores sociales importantes, ¿no? Con élites importantes, pero que nunca baja, ¿no? O sea, no está pendiente la ciudadanía de no, las glosas. no, de la que glosa ni contribuye a que haya un cambio en la percepción de la ciudadanía en general. Es un cambio de percepción o digamos, un intercambio con élites. Es que en ese Aunque sentido... en teoría sí participan representantes de organismos civiles y la gobernanza implica la participación de la sociedad organizada en el ejercicio y en la evaluación del gobierno. Entonces, al menos en teoría sí se cumple, podemos decir, el principio de un gobierno abierto, un gobierno que fomenta la participación de la sociedad, aunque indudablemente hay cuestionamientos y hay, en este caso, dudas, porque, por ejemplo, hoy se habló mucho de los invitados internacionales y los nacionales, y poco se escuchó de los invitados locales, Sí, que poco. finalmente los que estamos aquí en Jalisco, los que vivimos los problemas, son los que tendríamos que dar una mejor opinión sobre la situación de nuestro Estado y sobre todo lo que ha hecho el gobierno o ha dejado de hacer. Claro. Andrés, Diego, una pregunta. En otras democracias vemos cómo el primer ministro, el presidente, va al Congreso, al Parlamento y rinde cuentas en el Congreso y en el Parlamento. Y no son tardes de té, son debates verdaderamente críticos. Claro. ¿No tendría el gobernador que repensar, o en Jalisco no teníamos que repensar, que el gobernador vuelva al Congreso a rendir cuentas? Es que yo creo que cuando se dice la glosa ciudadana, bueno, los diputados son ciudadanos diputados, ¿no? Primero son ciudadanos y son los ciudadanos electos para hacer eso, ¿no? Entonces, si hay algo, digamos, dentro de este esquema de rendición de cuentas ante la sociedad, de regodearse en los titulotes y en los nombresotes, ¿no? Sí hay algo de eso, sin duda, y bueno, hoy se publican en los periódicos el agradecimiento, los títulos son más largos que ¿no? de cada uno de los invitados del titulote, bueno. Sin embargo, los diputados son los que deberían de hacer eso y los diputados deberían de tomarse en serio la glosa y los gobernantes deberían de tomarse en serio la glosa. Debería haber el debate de la nación, ¿no? Cuando uno ve, sí nos llevan algunos años de democracia en Estados Unidos, pero cuando en el informe de Obama, todo estaba referido, como bien decía Andrés, al programa inicial y dio cuenta sobre 3 puntos que fueron los 3 puntos que él planteó como proyecto de gobierno. O en Inglaterra. Y no se echa un rollo de 50 minutos hablando de cifras y cifras y cifras, ¿no? Va al tema para convencer de qué ha hecho en esos temas y rendir cuentas sobre esos temas, ¿no? O en Inglaterra, donde, bueno, ahí sí saben debatir, ¿no? Claro, claro. Andrés. De hecho, el debate es parte de los sistemas democráticos, es una característica distintiva. Y efectivamente, si hay la glosa, se va a dar la glosa en el Congreso, pero no está el gobernador presente. Están los secretarios, están funcionarios, pero lo idóneo sería, en democracia, que asistiera al gobernador y le diera pues la importancia que Diego mismo señala. Pero ¿no creen que de pronto, cuando vemos las glosas con los secretarios, los diputados son realmente condescendientes con los miembros del gabinete?
Es decir, si el gobernador va, ¿no será también para el gobernador pues una tarde más plácida que la glosa ciudadana? Es decir, ante esta crisis de representación, ¿no será ideal, digamos, encontrar otros mecanismos? Que de pronto la gente dice, pues, ¿qué le van a preguntar al Congreso al gobernador? ¿No? Si él saca la cartera, los rescata, Aunque ya, ¿no? ya no van y los gobernadores o el presidente, no es por el diálogo, sino porque ellos se sienten exhibidos por las críticas de la oposición. Indudablemente, y más en tiempos electorales, estamos en un contexto electoral, Claro. e indudablemente la presencia del gobernador pudiera dar motivo a que los opositores aprovecharan el foro, indudablemente para la crítica, la denostación y en algunos casos incluso la calumnia. Es que, a ver, yo creo que decimos que es muy poco seria los diputados de repente son muy poco serios en el momento de debatir. Primero no saben debatir, ¿no? Sí. O sea, lo que quieren es todo mundo legislan las 8 columnas y legislan para las 8 columnas, ¿no? Completamente, O sea, sí. lo que estaban buscando es saber quién da el golpe de efecto, quién dice la cosa más La frase más contundente, ingeniosa. o la frase más ingeniosa, ¿no? Y no realmente poner al gobernador a evaluarlo, ¿no? Entonces, yo creo que es momento que nos tomemos en serio ese tipo de rendición de cuentas, y eso se va a dar en la medida también que los medios exijamos algo más que frases ingeniosas, ¿no? Claro. Y en ese sentido, también mencionarlo, un acontecimiento ocurrido en este segundo informe del mandatario jalisciense, el anuncio, ¿no?, de la detención de algunos personajes, no precisó nombres, que estaban presuntamente involucrados en asuntos El caso López Castro, ¿no? de López Castro. Y entonces, bueno, la detención casi de manera simultánea, o al menos el mismo día, de quien fuera secretario de la legislatura número 58, Octavio Pérez Pozos. que finalmente lo tienen que soltar porque la primera orden de aprehensión no estaba debidamente integrada y la detención se efectúa hasta el lunes, ¿no?, el día de ayer. Lo comentábamos un poco antes de entrar al aire. ¿Qué tanto este anuncio pretendía realmente exaltar el segundo informe del gobernador y termina opacándolo? Pero creo que tenemos que hacer una pausa, ¿verdad? ¿Todavía no? ¿Estamos en tiempo? Diego. A ver, yo le decía, ¿quién fue el genio que diseñó esto como un efecto como un golpe de efecto, como un golpe de comunicación? Porque le salió fatal, ¿no? Y le salió fatal por dos cosas. Nada más revisemos, ¿cuál fue la nota del lunes? No fue el informe del gobernador, fue la detención y liberación de Pérez Pozos, ¿no? Claro. O sea, es decir, detienen y sale libre. La nota del informe quedó anulada. Y al día siguiente viene la glosa y la foto de todos los medios y las imágenes en todos los noticieros era la Liberación. detención, ¿no? La detención, segunda detención de este señor. Entonces, si el efecto que quería ser, digamos, que el gobernador se viera como que está combatiendo la corrupción, salió No se fatal. logró. Y segundo, me parece muy, muy peligroso que el gobernador juegue con eso, ¿no? A dar un golpe de efecto con la justicia, cuando la justicia no debe tener los tiempos del gobernador, ¿no? O sea, lo que me da el mensaje es que la justicia se hace cuando el señor diga, y eso es fatal. Así es. Andrés. No, en la política no necesariamente se es exitoso por los aciertos, sino que se pierde por los errores. Indudablemente este fue un error mediático que de cierta manera podemos decir afectó el informe, pero sobre todo afectó la credibilidad más del gobernador y de los políticos. Se entiende pues que es un manejo más político partidista, preelectoral o electoral, que un acto de justicia. Y creo que eso lo percibe una amplia parte de la sociedad. Pues bueno, vamos a seguir platicando de estos temas. Regresamos a Perspectivas, ahora para platicar de las campañas. Bueno, precampañas más bien. Regresamos. El tema está, ¿no? Estamos de regreso en Perspectivas y pues vamos a platicar un poquito más del tema de la detención de Octavio Pérez Pozos. Me parece, Enrique, y nuestros invitados, el maestro Andrés Valdés, jefe del Departamento de Administración del Centro Universitario de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Guadalajara, y Diego Petersen, periodista, si usted nos acaba de sintonizar, ellos son nuestros invitados esta noche. Decías, Diego, y lo mencionaba usted también, maestro,
una estrategia mal ejecutada, haber empalmado hasta cierto punto un anuncio con la ejecución de una detención. Pero me parece que el tema va todavía un poco más allá. Estamos hablando venimos de un sexenio marcado por, o al menos señalado, ¿no?, en muchos aspectos por la corrupción, y entonces ahora se le pide a Jorge Aristóteles Sandoval, emanado de un partido distinto al anterior, que realmente combata la corrupción y castigue y sancione a quienes pudieran haber cometido en algún ilícito. El tema López Castro es algo muy específico y focalizado en la legislatura 58 e podría involucrar también a otros personajes, ¿no? Se habla de exlegisladores e incluso presidentes de partido. El tema es hasta dónde se vuelve a equivocar otra vez la administración de Jorge Aristóteles Sandoval al señalarlo primero como una no ajuste de cuentas, perdón, como llamar a cuentas a quienes estuvieron involucrados en este tema, pero luego resulta que no es exactamente por ese caso, sino por un presunto enriquecimiento Oye, Belén, ilícito. y hay que aprovechar, tenemos el video de la detención Así de es. Octavio Pérez Pozos, ¿por qué no lo vemos y lo comentamos, ¿no? Me parece muy bien. Adelante con Vamos a ver el el video. video. ¿Por qué, señor? ¿Por qué? ¿Es una orden judicial o qué? ¿Es una orden judicial? Quítamela, quítate, cabrón. ¿Es una orden judicial? Quítate, cabrón. ¿Te mandó el gobernador? ¿Y quién te mandó? ¿Te mandó el gobernador? ¿Traes orden judicial? Buenos días a todos. Estamos ahí escuchando y Ofrezco una viendo disculpa por el desaguisado. a Octavio López Castro. Pero- Pérez Pozos, perdón, Pérez Pozos. Ustedes se están dando cuenta cómo me quieren detener sin una orden judicial, para que vean si yo estoy mintiendo. No traen una orden judicial y me quieren volver a meter a la cárcel. Desde el día de ayer tengo sitiada mi casa de judiciales porque me quieren detener. Mi delito es haber salido de la cárcel por una argucia legal que armó la fiscalía en mi contra y que malinformaron al señor gobernador el día de ayer. Y me nombró como un posible responsable del caso López Castro. El caso yo no soy culpable, López Castro. Los verdaderos culpables son los diputados que estaban en primera fila de invitados de honor. ¿Tiene una orden judicial? Así es, señor. ¿Me la muestra, por favor? Así es, señor. ¿Me la muestra? Hagan lo que tienen que hacer, no están Somos con ningún... agentes de la Policía Investigadora y venimos a cumplimentar una orden de aprehensión en contra del señor. ¿Sale? No, usted me estuvo parando Señor, sin orden judicial. señor, ¿Me deja aquí lo leerla? tenemos. ¿Me la deja leer? ¿Sale? A ver, ¿me deja Lo leerla? tenemos. ¿Me la deja leer? A ver. En cumplimiento de la resolución recaída el día de hoy, en los autos de la causa que vinieron en mi contra de su padre, enriquecimiento ilícito. Siguen queriéndome llevar a la cárcel por enriquecimiento ilícito, señores. No por López Castro. No por López Castro. Licenciado. No es por López Castro. Así es. Soy inocente. Los verdaderos culpables son los diputados que estuvieron en primera fila Tiene de conocimiento, invitados. señor, el señor nos va- Todos nos los, va a acompañar. todos los exdiputados de la 58 y de la 59 legislatura. Y ya encontraron a un chivo expiatorio. Vean de qué manera están encontrando a un chivo expiatorio. Vamos a hacer como... A los exdiputados, a sus invitados de honor del gobernador del día de ayer. No me traten como delincuente, señor, no soy ningún delincuente. No soy ningún delincuente, señor. Vamos a Tráteme dar cumplimiento a esa orden de el aprehensión. debido proceso ante todo, Así es, señor. sí, El señor. debido proceso. Sí, señor. El debido Claro que sí. proceso. Claro que sí. Vean de qué manera arbitraria. Aflóquenme tantito la esposa, señor, por favor. ¿Cómo ven, Diego, Andrés? Se convirtió en el tema de medios, indudablemente. Creo que un error de ejecución y un error de comunicación. Error de comunicación porque finalmente el informe y la materia del informe pasó a segundo plano. Y finalmente el tema y lo temerario es la detención de este exfuncionario, pero sobre todo porque también, de cierta manera, se puede apreciar una información incorrecta en el informe, porque se hablaba del caso López Castro y finalmente es un fraude particular
o un enriquecimiento inexplicable, y realmente es de 600,000 pesos. Yo me preguntaría cuántos funcionarios no les da la cuenta de 600,000 pesos y también ellos van a ser procesados. Vaya Creo que habría antecedente. muchos en Jalisco y muchos en Jalisco e indudablemente muchos actuales gobernantes que pudieran tener este mismo problema. Diego. Yo veo dos cosas. La primera, esta tentación en la que han caído todos los gobiernos de transición, digamos, cuando hay o de alternancia, ¿no? De perseguir el pasado, ¿no? Le pasó exactamente lo mismo a Alberto Cárdenas cuando dijo, vamos a ir, en ese caso era el fraude de los 64 millones de pesos, 8 millones de dólares de desvío directo de la Secretaría de Finanzas al PRI. Nunca pudieron procesar a nadie y fue un desgaste terrible. El caso de Fox, los famosos peces gordos, ¿no? Que bueno, los peces gordos andaban felices ahí, resultaron ser más tiburones, se tragaron a todos, ¿no? Y yo creo que el error que está cometiendo el gobernador es pensar que uno de los objetivos del gobierno de alternancia es perseguir el pasado. Y a lo mejor sí, no digo que lo tienen que perdonar, pero no debe involucrarse el gobernador, porque siempre salen perdiendo. No hay manera que, o sea, el que se ha metido a eso ha perdido. Y me parece un absurdo que a estas alturas del partido vuelva a caer en el garlito de la presión y meterse él personalmente y meter al informe con ese tema. Si él mete a los funcionarios y alguien cae al bote, es triunfo del gobernador. Pero si no cae Y es nadie, chamba de la fiscalía, claro, ¿no? y no cae nadie, él no se involucra personalmente. Creo que fue un error haberse involucrado personalmente y haber involucrado el informe. Y segundo, coincido con eso que dice Andrés, me parece buenísima noticia que todo aquel que no le cuadre su declaración patrimonial con su patrimonio real, se vaya al bote. No Uy, vas a ver quién ¿cuántos va, van a a ver quién caer? va a cerrar. ¿Quién va a cerrar ahí el tema? Y bueno, Belén, para seguir avanzando con los temas, ¿por qué no pasamos al tema de las precampañas? precampañas. Y empezamos contigo, Andrés, preguntándote, ¿viste algo interesante en las precampañas? Tú eres especialista en mercadotecnia política. ¿Algún mensaje? ¿Viste alguna campaña interesante que te llamó la atención? Bueno, en primer lugar, decir que las campañas juegan al menos 3 grandes funciones o cumplen 3 grandes funciones. Primero, indudablemente, legitiman a los candidatos en los procesos constitucionales. En segundo lugar, fortalecen la democracia interna. Y en tercer lugar, dinamizan las estructuras partidistas. Y en este caso, bueno, con la excepción del Partido Acción Nacional, creo que las precampañas fueron actos de simulación, porque se crearon y se reglamentaron con la idea de fortalecer la democracia interna y sobre todo respetar el principio de equidad en la contienda, evitando campañas anticipadas y sobre todo excesos. Recuerdan que Fox tuvo 3 años en precampaña. Álvaro Obregón se habla de 600 días en precampaña. ¿Y Andrés Manuel como cuántas? Andrés Manuel López Obrador. Por el estilo, ¿no? Por el estilo, ¿no? Una vida en precampaña. Una vida en precampaña, ¿no? Entonces, en ese sentido, o sea, si se reglamentan a partir del 2007, 2008, sin embargo, lo que hemos observado, al menos en Jalisco, ha sido una gran simulación. Porque donde ha habido, por ejemplo, en el caso, con excepción del PAN, que ha tenido una vida y una historia más democrática, más de contienda interna, y que también no pasó lo que preveía el PRI, porque decía que las campañas internas o las precampañas te destrozan, te confrontan. Finalmente, en este caso el PAN ha tenido la capacidad de poderlas procesar a su interior y no, o sea, legitimar a sus candidatos y no necesariamente destruir a la organización o debilitarlos rumbo a las próximas elecciones constitucionales. Diego, ¿tú también viste la simulación que ve Andrés? No, evidentemente que sí, no hubo precampañas, ¿no? Y las precampañas, si el objetivo de la reforma electoral era que dinamizar la vida democrática interna de los partidos, bueno, pues no hubo, ¿no? Ahora, en el caso del PAN particularmente, sí creo que la decisión de ir a una precampaña y hacer una elección interna y no resolverlo por encuesta, que era otra opción que se planteó en algún momento, tiene que ver con la necesidad que tiene también Acción Nacional de revitalizar a su militancia, que está muy golpeada, muy bocabajeada, y que creo que finalmente sí cumple el objetivo de dinamizar, como bien dice Andrés, pero sobre todo de darles como cierta vida, ¿no? De que empiece a haber ciertas lucecitas de vida al interior de Acción Nacional, que se veía muy apagado y derrotado por la golpiza de la elección anterior y porque, digamos, el PRI estaba haciendo muy buen papel. Creo que hay 2 cosas que dinamizan al PAN. Primero,
la caída del PRI en los últimos meses, ¿no? Que de repente los países no se sienten tan mal, dicen, bueno, hay peores. ¿No? Y por otro lado, sí, creo que está dinamizando la estructura, ¿no? Vamos un corte en perspectiva y seguimos platicando de las precampañas electorales. Ya estamos de regreso. Gracias por permanecer en Perspectivas. Les recordamos que le acompañamos todos los martes en punto de las 9 de la noche, totalmente en vivo. Hoy nos acompañan dos analistas para leer, para escudriñar un poquito en algunos de los temas importantes de esta semana. Nos acompaña, si nos acaba de sintonizar, le recordamos Diego Petersen, periodista, y el maestro Andrés Valdés del Centro Universitario de Ciencias Administrativas y Económicas de la Universidad de Guadalajara. ¿Lo dije bien, maestro? Económico administrativo. Es que es muy largo, CUSEA, más corto, ¿no? Gracias, maestro. Bueno, pues hablábamos antes de irnos a la pausa del tema de las precampañas y yo quisiera preguntarles, desde su punto de vista, ¿qué partido o qué personaje consideran que ha aprovechado mejor este periodo de las precampañas? Diego. Híjole, a ver, creo que el que más le sacó raja, no sé si correcto o incorrectamente, fue Villanueva, ¿no? O sea, la presencia que tuvo en la calle Villanueva, un candidato que necesitaba hacer eso porque el gran problema de Villanueva era, como decía el anuncio, ¿quién es Villanueva? ¿No? Y yo creo que fue un buen anuncio, o sea, finalmente logra generar, digamos, expectativa. Sin embargo, también hay que decirlo, el rechazo a la calcamonía de Villanueva era bastante alto, ¿no? Mucho más, para la cantidad de calcamonías que imprimieron, los que pegaron, me parece que fueron muy pocas, ¿eh? Pero es el que, no sé si correcto o incorrectamente, es el que más raja le sacó, ¿no? Y Enrique Alfaro lo aprovecha para empezar a generar, digamos, su movimiento, empezar a calentar motores. Sin embargo, es una campaña muy extraña porque es una campaña interruptus, ¿no? Claro. Hay pre-campaña, luego no campaña, Intercampaña, ¿no? se llama, ¿no? Se llama intercampaña, Estamos en pero intercampaña. En realidad es una no campaña, ¿no? Hoy son intercandidatos. Sí. Maestro. Bueno, yo coincido con lo que dice Diego. Sin embargo, bueno, hay que entender que toda campaña al menos se estructura en 3 etapas. En la primera etapa hay que darle visibilidad al candidato, hay que darlo a conocer. En la segunda hay que dar a conocer la propuesta y en la tercera hay que convocar al voto. En precampaña no se puede convocar al voto. En el caso de Guadalajara, de los candidatos más rentables, el menos conocido era Villanueva. Indudablemente la primera etapa de la campaña estuvo con el objetivo de lograr un conocimiento de los electores y un posicionamiento de marca como persona. Y en este caso creo que se cumplió el objetivo. En lo particular a mí no me gusta su lema de campaña, me parece muy largo. Incluso para utilizarlo en objetos utilitarios. ¿Cuál, el resuelve o...? Quiero resolver la ciudad para tus hijos. Para tus hijos. Algunos, incluso, yo doy clases en la universidad sobre ese tema, y analizábamos los lemas de precampaña y algunos decían, oye, yo no tengo hijos, ¿y por qué resolver las cosas para mañana y no resolverlos hoy? O sea, yo voy a tener hijos, tendría de aquí a, no sé, 8 años, 10 años. Entonces creo que, primero, no es incluyente el lema, creo que se puede mejorar, no es que esté mal, pero creo que pueden estar mejores, y coincido en que le ayudó un poco a Villanueva, pero creo que debe de mejorar todavía sus procesos e indudablemente tener un mejor atino estratégico para poder alcanzar el objetivo. Andrés Valdés, en este marco analítico de los 3 pasos, digamos, que se generan en todas las campañas, está claro que Villanueva estaba en el primero, ¿no? En el de conocimiento. Pero Enrique Alfaro empezó una campaña más relacionada con cuándo fue la última vez que te ilusionaste en votar, cuándo fue la última vez que participaste y te gustó un proyecto político. Es decir, tú ya viste a Enrique saltándose ese primer paso y más bien yendo al tema, digamos, de buscar al voto útil, desencantado. ¿Dónde ves la propuesta de Enrique Alfaro? Bueno, indudablemente Alfaro es más conocido, es el candidato más, el precandidato más conocido. Sin embargo, bueno, la virtud de la campaña de Alfaro es que nos cuenta una historia. Y la campaña exitosa generalmente es aquella que se convierte en movimiento social y sobre todo nos cuenta una historia. Y eso es lo que ha hecho Alfaro en los últimos años en Jalisco. En el caso de Rizzo, creo que en lo particular la foto no me gusta. Creo que no comunica cercanía, no hay un contacto pues, con los ciudadanos. De cierta manera se puede observar una especie de soberbia en la misma fotografía, alejamiento de la gente, más que cercanía. Creo que se puede mejorar también este diseño. Claro, Diego. Fíjate que yo considero que la campaña del Alfaro, lo que nos está vendiendo el Alfaro es esperanza. Y tiene que ser eso, porque la única manera, digamos, de que la situación electoral que se va a plantear
en Guadalajara, donde el PRI tiene un voto muy estable en Guadalajara, ¿no? Pues, hemos comentado que en los últimos 15 años pasa de 250 a 300 mil votos. Nunca subió a 300, pero nunca ha bajado de 250. Entonces, tiene una varianza muy, muy pequeña. Entonces, si algo podemos apostar es que el PRI va a estar ahí, ¿no? Entre 250 y 300 mil votos. En una elección intermedia, en Guadalajara, difícilmente va a haber más de 600 mil votos. Entonces, lo que tiene que hacer Alfaro es emocionar a los ciudadanos para crecer esa votación, ¿no? Porque su esperanza o la posibilidad que tiene de ganar en una contienda de 3, que es muy difícil, no es lo mismo contienda de 2 que contienda de 3, ¿no? Tiene que sacar a la gente a votar. Entonces yo creo que estuvo muy bien diseñada en el sentido de decir, vamos a emocionar a la gente de que sí tiene sentido ir a votar. Entonces, mientras que para el PRI el poco voto le favorece mucho, Alfaro necesita una campaña de mucho voto y creo que ahí cumple la campaña con emocionar, pero la intercampaña le va a hacer mucho daño a Enrique porque eso que se emocionó, pues se va a ponchar, ¿no? Claro, se Y baja. sobre todo tratar de movilizar el descontento, el enfado, el enojo social, llevarlo a la urna y convertirlo en victoria electoral, que finalmente es el argumento de la mayoría de las campañas de oposición. Explotar el cansancio, el enfado. En Estados Unidos se habla de la estrategia de los puntos de ira. Exacto. O sea, se dice, pregúntate qué es lo que enfada, enoja, molesta al elector, y a partir de tu respuesta, conviértelo en estrategia de campaña. Pero parece que el lo de- contexto local y nacional no favorece al PRI. Pero parece que en la de Alfaro no están estos puntos de ira, ¿no? Más bien están, como lo decía de Diego, más esperanza. bien el tema de esperanza, ¿no? O serán dos pasos distintos. Es que es la Andrés? crítica y la esperanza. La crítica estamos mal a causa de quienes nos gobiernan y ofrecemos una alternativa, la alternativa de la esperanza, que es el formato tradicional en campañas de oposición. Y el Partido de Acción Nacional que arranca tarde, podríamos decir, entre comillas, ¿no? La utilización de sus tiempos. Claro, a ver, sí arranca tarde, pero yo insisto que era muy importante para el PAN reconstruirse internamente. Cuestionarse internamente. Y el PAN tiene una estructura en Guadalajara y en Zapopan importante que estaba muy pisoteada. Y yo creo que la precampaña lo que le sirvió fue para regar, ¿no? Y que vuelva a nacer un poquito el panismo, por lo menos que ya no les dé vergüenza decir que son panistas, ¿no? Y yo creo que, evidentemente, que si lo vemos de cara a lo que eran las dos campañas de Enrique y de Villanueva, pues sí, se queda corto. Pero para el PAN era más importante, yo creo, en este momento, tener su base, ¿no? Y a partir de ahí empezar a crecer, movilizada la estructura, a tener una estructura que los haga. Porque en la última elección se les dividió, ¿no? Sí. Le da también legitimidad de origen, porque finalmente en las campañas el argumento va a ser, bueno, nosotros sí fuimos electos democráticamente, los otros fueron impuestos o los otros simularon. Entonces, desde la perspectiva de la discusión o la publicidad en campaña, indudablemente es una ventaja para el PAN. No digo que con esto va a ganar la elección, el resultado de una elección es multifactorial, en que tiene que ver con el candidato, la estrategia, el contexto local o nacional, entre otros factores, pero indudablemente creo que si lo valoramos de la perspectiva de la democracia interna, creo que hay que aplaudir al Partido Acción Nacional la relación de este tipo de ejercicios democráticos. Yo creo que la gran pregunta es cómo va a influir el contexto nacional, ¿no? Sí, efectivamente, o sea, ¿en qué situación va a llegar el PRI y quién va a capitalizar ese enojo, ¿no? Yo sigo pensando que una elección interna, a como se ve ahorita, es una elección mucho más de estructuras que de emociones, ¿no? Y en ese sentido, el trabajo de Enrique Alfaro es cuesta arriba. Pero nadie puede saber qué va a pasar de aquí a 6 meses. Y es lo divertido de las elecciones es eso, o sea, que siempre hay ese factor de incertidumbre, ¿no? ¿Qué va a pasar con Peña Nieto, con el gobierno federal de aquí a los próximos 6 meses? Si van a repuntar o van a seguir en esta caída que de repente parece imparable, ¿no? ¿Tú también le ves poco peso al aire, Andrés Valdés? Digamos, a la campaña de aire en términos de generación de votos. No, debe haber una complementariedad, podemos decir. Se tiene que ganar indudablemente los medios de comunicación, o sea, las campañas mediáticas, se tiene que ganar el territorio, las campañas territoriales y hoy día las cibercampañas. Creo que de manera complementaria todo partido, todo candidato exitoso le apuesta a los tres frentes, el mediático, el territorial y el ciberespacio. O sea, ganar los medios, ganar las calles y ganar el ciberespacio para poder ganar el poder o conservar el poder. Claro.
Bueno, pues estamos casi a punto de despedirnos. Algunos comentarios que nos han llegado a través de Twitter. Enrique Compestopa nos dice, y lo peor, lo pone entre comillas, es que detienen a este tipo, supongo que se refiere a Octavio Pérez Pozos, estábamos hablando de él, y empieza el ejército de bots priistas con todo en el Twitter, vinculándolo a Enrique Alfaro y Movimiento Ciudadano. Bueno, usted decía, ¿no? Es parte de lo que se ha venido... Sí, pero también se puede revertirse muy fuerte contra el gobierno a pensar que se usa la justicia en términos electorales, ¿no? Y el tema es que Octavio Pérez Pozos ha estado en prácticamente todos los partidos. Empezó en el PRI, pasó al PAN y bueno, no sabíamos en dónde está ahorita, ¿no? Así es. Y bueno, para cerrar el tema de las precampañas, y lo teníamos también contemplado como parte de los temas a debatir, hasta dónde la figura de Enrique Peña Nieto tendrá un peso, digamos, en la evaluación que tiene por parte de la población en las próximas elecciones. ¿Qué tanto va a definir o va a ser el factor Enrique Peña Nieto algo decisivo dentro del electorado? Diego. Yo sí creo que, más que la figura propia de Peña Nieto, ¿no?, es la situación general del país, ¿no? La debilidad de Peña Nieto como presidente lo que hace es plantear, digamos, una pérdida de esperanza sobre el proyecto de cambio que había venido generando, ¿no? O sea, yo digo que los periodistas decían que tocaban por nota, ¿sí? Pero luego nos enteramos que no sabía una canción, ese es el problema, ¿no? Y sí, efectivamente, se derrumba y llevan 4 meses sin poder resolver un problema. Entonces, si esto continúa, sí puede ya afectar en términos económicos al país y en términos de la visión de futuro. Ahí podría tener, digamos, una influencia. Sin embargo, yo sigo pensando que en una elección intermedia es mucho más importante el trabajo interno de los partidos, Claro, y la lógica. Andrés Valdés dice... Aunque yo sumaría que es un tema también de credibilidad. El problema del escándalo de la Casa Blanca o las diferentes casas es un problema de credibilidad que golpea indudablemente y la confianza que los ciudadanos pueden tener en el PRI y sus candidatos. El problema del petróleo, el problema del dólar, la falta de empleos y la inseguridad creo que van a ser factores nacionales que sí van a incidir en resultados en elecciones locales. Pues gracias Andrés Valdés, Diego Petersen, Gracias, por estar al aquí en contrario. Perspectivas. Placer, Andrés. Nos vamos. Y nosotros nos vemos el siguiente martes aquí en Canal En 44. punto de las 9. Gracias, buenas noches.